tardes, bienvenidos a su noticiero vespertino Ambato News. Hoy, 23 de noviembre del 2017, mi nombre es Alexander Musso y comenzamos con las noticias. En las noticias de hoy, daremos a conocer las áreas gustatoria, visual y auditiva. Encabezando las noticias tenemos al área auditiva, o también denominada área 32, el cual es la responsable del procesamiento de la información de la parte auditiva. Su función general es detectar e identificar las partes del sonido, como es el significado de las palabras habladas y el reconocimiento de la música. En este momento pasaremos al stand con Yomara, el cual nos sabrá especificar su función, la visión anatómica y la división. Gracias, Alexander. Continuando con la información del día, hablaremos acerca de la visión anatómica y su subdivisión. Localización. El área para la audición se localiza en la mitad superior de los 2/3 anteriores del lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, concretamente en las circunvoluciones transversas de Hertz, y además de recibir la información que le llega desde los oídos y los centros inferiores del cerebro. Ahora, otras características. La región que rodea periféricamente a ambas áreas, área primaria y área secundaria, sirve para el análisis e integración de la audición con el resto de los sistemas sensoriales. Estimulaciones eléctricas en esta área hace que la persona escuche un sonido simple, que puede ser débil o intenso. Encontramos también su subdivisión. En el área auditiva primaria, las neuronas están sintonizadas para una frecuencia concreta. Su actividad depende de las características del estímulo, frecuencia, intensidad y situación del estímulo en el espacio. Hablaremos también de la integración temporal de los estímulos auditivos en la corteza auditiva. Los humanos y los animales, estando despiertos, son capaces de percibir pequeñas variaciones temporales en los sonidos complejos. Estas pequeñas variaciones son fundamentales en los humanos para una buena comprensión del lenguaje. Tenemos también el área auditiva secundaria y de asociación. Se encuentran en la circunvolución temporal superior. Incluye el área de Wernicke, que influye en la decodificación auditiva del lenguaje, es decir, de una mayor comprensión del mismo. Esto fue todo sobre el área auditiva primaria y el área auditiva secundaria. Ahora miraremos algunas patologías generadas por el área auditiva. Encontramos la hiperacusia. Es el trastorno caracterizado por la presencia de una audición superior a la normal, aunque no existe como tal, pues es común que haya personas con más agudeza auditiva que otras. Sin embargo, existe un término ligado a la hiperacusia, que representa una alteración. Se llama la algiacusia. Sensación dolorosa ante la presencia de un sonido cuya intensidad no alcanza el umbral del dolor en individuos normales. Otra patología, acúfenos, también llamados tinnitus o zumbidos del oído, son percepciones sonoras que aparecen en ausencia de estímulos sonoros del exterior. Ser de frecuencia agudas, como los pitidos, o de graves, como los zumbidos. Se suelen apreciar más por la noche,
pues es menor el ruido ambiental, o permanentes, presentarse de forma aislada o acompañada a múltiples enfermedades, tanto en el oído externo, medio o interno. Tipos de acúfenos. Acúfenos objetivos. Pueden ser percibidos mediante auscultación. Bueno, y por dificultades técnicas, en este momento nos dirigiremos al stand de Carlita Fonseca, el cual se encuentra con la psicóloga Caterina Chiriboga. Adelante, Carlita. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy contamos con la presencia de una psicóloga muy importante y reconocida en nuestro país, Caterina Chiriboga. Bienvenida. Hola Carlita, gracias por haberme invitado a tu programa. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre los sentidos. Como sabemos, recibimos estímulos a partir de nuestros órganos de los sentidos, pero principalmente nos vamos a basar en el sentido del gusto. Cuéntanos, ¿tú qué sabes de este sentido? Bueno Carlita, realmente sé muy poco. Sé que a través del gusto podemos percibir lo que es el sabor y se encuentra dentro de la lengua. Hemos preparado unos bocaditos muy deliciosos, pero sin antes vamos a proceder a la explicación de una área muy importante de parte de este sentido, que es el área 43. ¿Tú sabes cuál es esta área? Realmente no. Bueno, a continuación vamos a una explicación. Área gustatoria o área 43. Como sabemos, forma parte de las áreas corticales o funcionales, ya que cumplen una función determinada. Se localiza en la parte inferior del lóbulo parietal, adyacente a la representación de la lengua en la corteza somatosensorial. Es el área del cerebro que controla el sentido del gusto. Se trata de dos partes que son el opérculo frontal, que se refiere a una porción de corteza cerebral, y la ínsula anterior, o también conocida como corteza insular. Es una estructura del cerebro humano que se localiza dentro del surco lateral, o también conocido como cisura de Silvio, que separa la corteza temporal y parietal. Como parte del sistema gustativo, la corteza tiene una red de vías y receptores que procesan información del gusto, incluyendo el tipo de sabor e intensidad del mismo. Entre los principales sabores tenemos amargo, dulce, salado y ácido. Los receptores del gusto se encuentran en la boca, sobre todo en la lengua y el paladar blando, faringe y esófago. Aunque las funciones del área gustatoria estén dentro del ámbito del gusto, también trabaja con áreas sensoriales. Por ejemplo, el sistema olfativo, que como sabemos controla el sentido del olfato. En este caso, no solo cómo se prueban, sino también cómo se huelen. En algunos casos, la capacidad de oler puede influir en la intensidad del gusto. Las lesiones localizadas en esta área ocasionan la pérdida de la sensibilidad gustativa. Por ejemplo, la ageusia, que es la alteración del sentido del gusto. También tenemos como trastornos del gusto, que son aquellos trastornos en los que no podemos sentir e identificar los sabores. Por ejemplo, también la disgeusia. Este trastorno distorsiona el gusto de los alimentos y bebidas ingeridas. La distorsión de gusto puede representar un síntoma de depresión. También tenemos como causas de estos desórdenes que, por ejemplo, nacen con desórdenes quimiosensoriales, lesiones en la cabeza, trastornos hormonales, problemas odontológicos, exposición a ciertos químicos y ciertos medicamentos. Bueno,
como segunda noticia tenemos el área de la vista, el cual se encuentra en nuestro reportero Cristian Silva en su stand en Miami, con la doctora Samantha Zapata en su mansión Beaver. Buenas tardes, Amato News. Hoy nos encontramos con la doctora científica Samantha Zapata. Muchas gracias por aceptar la invitación de venir a nuestro programa y para platicar sobre el área del cerebro. Muy agradecida con ustedes de hacerme partícipe en este programa. Les agradezco por su grata invitación y de pasar un buen momento junto a ustedes aportando algo para la sociedad en cualquier tema en que podamos ayudarles. Ya. Estamos muy interesados en el lóbulo occipital, que es la parte más pequeña del cerebro. Se dice que en esta parte se encuentra el área visual. Quisiéramos saber el significado, los conceptos, en qué se subdivide. Por eso quisiéramos su criterio. Por favor. El lóbulo occipital se encuentra ubicado en la zona posterior del lóbulo temporal y parietal. Como ya lo dijo Kristen, es uno de los lóbulos más pequeños en el cual se encuentra el área visual. Se divide en dos partes, que es el área visual primaria y el área visual secundaria. El área visual primaria se encuentra ubicada en gran parte del lóbulo occipital, en la fisura calcárea, la cual se extiende de 1.5 centímetros alrededor de... La área visual primaria, o también llamada 17 de Brodmann, tiene muy definido el mapa de la información espacial en la visión. En la corteza de esta área se recibe la mayor parte de las aferencias del cuerpo reticulado lateral, que es un núcleo del tálamo, y las proyecta hacia las otras áreas occipitales. En el área primaria es el primer nivel de procesamiento visual en la jerarquía cortical. Su funcionamiento es heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más de una función. Esta diversidad funcional se observa en el hecho de que en el área primaria procesa tanto el color como el movimiento y la forma del estímulo visual. En el hecho de que en el área primaria se procesa el color del estímulo visual es importante porque hasta no hace mucho tiempo atrás se pensaba que la percepción cortical del movimiento o de la forma eran daltónicas. Actualmente ha quedado claro que la visión del color es esencial para el análisis de la posición, profundidad, movimiento y estructura de los objetos. En el área primaria, funcionaría como una especie de buzón de correo en la cual diferentes tipos de información son ensamblados antes de ser enviados hacia áreas visuales más especializadas. La información sobre el color del estímulo es enviada a esta área hacia otra área. La información sobre el movimiento del estímulo es enviada del área primaria hacia la área quinta, la cual es especializada en el procesamiento del movimiento. La información sobre la forma del estímulo es enviada del área primaria hacia una área especializada en el procesamiento de la forma. Así vemos que la visión comienza en el área primaria y que tiene muchas funciones y luego su procesamiento continúa en áreas más especializadas. Como otras funciones tenemos que en el área visual primaria los pequeños puntos de luz son muy efectivos para excitar a las células de la retina y en el cuerpo reticulado lateral. Las células de esta corteza responden solo a las imágenes visuales, al igual que las neuronas interpretan los contornos y los límites de un objetivo visual en términos de segmentos lineales. Una lesión en esta área produciría una ceguera en el campo visual contralateral y una lesión en el área de ambos lados produciría una ceguera cortical. Área visual secundaria o 18 de Brodmann, también llamada corteza prestriada, es la segunda área de la corteza visual y la primera región en el área de asociación visual. La mayor parte de las neuronas de esta área están dirigidas a las características visuales simples,
tales como la orientación, la frecuencia espacial, tamaño, color y forma. También responden a diversas características de la forma compleja, tales como la orientación de los entornos, y el estímulo es parte de la figura y el fondo. Juega un papel muy importante en el almacenamiento de la memoria, reconocimiento de objetos, así como la conversión de la memoria a corto plazo para recuerdos de objetos en memoria a largo plazo. Como funciones asociadas visuales es la detección de la intensidad de la luz, de patrones de movimiento, de rastreo visual, discriminación de gestos digitales, atención sostenida para el color y la forma, procesamiento de información visoespacial, atención basada en características de atención y orientación selectiva. Como valor clínico, las lesiones en esta área están asociadas con la agnosia visual, pérdida de la capacidad del reconocimiento a través de la visión, que puede tener diferentes manifestaciones. Por ejemplo, agnosia para objetos, agnosia para caras, agnosia para el color y agnosia topográfica. Los daños en la izquierda pueden estar asociados con alexia, impide o dificulta la lectura. No es de extrañar por su participación en la respuesta a la forma visual de la palabra. Y también se divide en la corteza inferotemporal. A principios del año 1980 se observó que algunas células en el lóbulo temporal respondían selectivamente a caras o elementos faciales, con independencia de la luminancia, matiz o tamaño de la imagen. Se sabe, por ejemplo, que la actividad neuronal temporal es más intensa ante estímulos faciales completos, disminuyendo progresivamente hacia el contorno facial, labios, nariz, vistos de manera aislada. Además, las imágenes de frente parecen más efectivas para activar estas áreas que las de perfil.